Disculpen la interrupción que hemos tenido, pero vivimos en un país con problemas de internet y se fue la señal de internet. Ya, gracias a Dios, la recuperamos y estamos otra vez aquí en la videoconferencia. Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Los ejercicios que vienen a continuación son los ejercicios relacionados con el centro de masa. El quinto ejercicio nos planteaba lo siguiente. 4 objetos se sitúan a lo largo del eje Y del modo siguiente. Un objeto de 2 kilogramos se ubica a 3 metros. Un objeto de 3 kilogramos está a 2.50 metros y un objeto de 250 kilogramos está en el origen y un objeto de 4 kilogramos está a 0.500 metros. ¿Dónde está el centro de masa de esos objetos? Ok. Lo importante del ejercicio o lo que hay que tener pendiente es que los 4 están situados en el eje Y. ¿Ok? Si todos están situados en el eje Y, quiere decir que el centro de masa en el eje X es 0. ¿Será verdad? Vamos a probarlo. Para ello tenemos que utilizar, primero hay que dibujar un gráfico X y a escala colocar cada uno de los objetos a la distancia que están especificadas. El primer objeto a 3 metros sobre el eje Y, el segundo objeto de 3 kilogramos a 250, el tercero de 250 en el origen y el cuarto a 0.500 metros. Todos en el eje Y, en este eje. No hay ningún objeto colocado en el eje X. Por lo tanto, según el gráfico, el centro de masa en X debería ser 0. Matemáticamente, eso lo tengo que probar. Por lo tanto, hay que calcular el centro de masa en el eje X o especificar con palabras que no existe centro de masa en X por las condiciones del ejercicio que nos plantea todos los objetos en el eje Y. Muchos en el ejercicio se fueron a calcular directamente en Y sin hacer la prueba matemática del eje X y eso había que hacer. Entonces, si la ecuación dice que es la sumatoria de masa por XY sobre la sumatoria de todas las masas, esa ecuación hay que aplicarla. Para la primera masa, que es 2, multiplicado por 0, me va a dar 0. La segunda masa por 0, la tercera masa por 0 y la cuarta masa por 0. Todo el término superior es 0. Dividido entre la suma de todas las masas, eso va a ser 0, porque 0 entre cualquier valor siempre es 0. Matemáticamente, eso es así. 0 entre cualquier valor es 0. Solamente. Ahora, cualquier valor entre 0 es infinito. No se puede calcular. No se confundan, que muchos tienen esa confusión. Solamente 0 entre cualquier valor es 0. Ningún valor dividido entre 0 tiene valor. No se puede calcular. Ok. Para el eje Y, el centro de masa será entonces, como está especificado de acuerdo al ejercicio, la masa de 2 por 3 más la masa de 3 por 250 más 2.50 por 0 porque está en el origen y 4 kilogramos por el valor de menos 0.500 porque está en el eje Y. Eso va a dar, realizando la ecuación, 1 metro.
El centro de masa está a 1 metro. Así era la manera de resolver el quinto ejercicio. Facilito. No tenía ninguna complicación. Lo que tenía que hacer era aplicar la ecuación del centro de masa para X y para Y. Probar matemáticamente que el centro de masa en X es 0 y calcular el centro de masa en Y. Sexto ejercicio. A una pieza uniforme de hoja de acero se da la forma como se muestra en la figura. Aquí está. Tenía un rectángulo, otro rectángulo y otro rectángulo. Y se pedía calcular las coordenadas X y Y del centro de masa de toda la pieza. ¿Cuál era el centro de masa? De esta pieza, de esta pieza y de esta pieza. ¿Ok? Tenía 3 piezas, como lo muestra acá el gráfico. La primera pieza tiene estas coordenadas en X y estas coordenadas en Y. La segunda tiene esta en X y esta coordenada en Y. Y la tercera, o la primera, como usted quiera definirla, tendría esta. Entonces, la primera en X tiene 30 y en Y tiene 10. En el centro. En el centro. La segunda tiene 10 en X y 20 menos 10 igual acá. Entonces, había que hacer un poquito de ingenio para este ejercicio. Había que utilizar una relación de las masas de cada una de las placas o de los elementos relacionados con las áreas de cada uno de los elementos. Lo primero que hay que decir es que el área total de toda la pieza, de todo el sistema, es a su 1 más a su 2 más a su 3. Las áreas de los rectángulos es lado por lado. Ahí no hay complicación. Y la masa total va a ser la masa de 1 más la masa de 2 más la masa de 3. Como está acá. Entonces, utilizando una relación matemática que asocia cada una de las masas de los elementos a la masa total de todo el sistema. Diríamos lo siguiente. La masa de 1 sobre el área 1 debe ser igual a la masa total por el área sobre el área total. Calculamos las áreas de cada uno de los elementos. La primera área, lado por lado, 30 por 10, 300 centímetros. La segunda sería 10 por 10, daría 100. ¿Por qué 10? Porque la distancia de aquí a acá, que es el lado, debe ser, es 20 menos 10. Me queda 10 acá. Sería entonces 10 por 10 serían 100. Para la tercera área, 20 por 10, 30 menos 20, 10. 30 por 10, perdón, 20 por 10, 200. Y el área total sería 300 más 100, 400 más 200, 600. Entonces, planteamos el primer valor. M1 sobre A sub 1 igual a M sobre el área, donde la masa o la incógnita es el valor de M, porque no lo conozco. Para yo poder aplicar la ecuación necesito calcular el valor de M.
porque tengo las distancias de cada una de las placas. Entonces, M1 sobre A1 es igual a M sobre A. M2 será M2 sobre A2 sobre M sobre A. Y M3 será M3 sobre A3 igual a M sobre A. Para el primer caso despejo el valor de M1, que sería M por A1 dividido entre A. M por A1 sobre A. 300 sobre 600, porque A1 vale 300 y el área total es 600. La respuesta sería M sobre 2. 300 entre 600. Tercera parte de 300 es 1. Tercera parte de 600 es 2. Por eso es que la respuesta para M1 sería M sobre 2. ¿Qué he hecho? He colocado el valor de la masa 1 en función de la masa total, porque lo necesito para multiplicarla por la distancia. Igual lo hago para M2. En el caso de M2 sería M sobre 6 y en el caso de M3 sería M sobre 3. Entonces, ya tengo los valores de M1, M2 y M3 en función de la masa total. Aplico la ecuación del centro de masa para X. Comienzo. El centro de masa sería X1 por M1 más X2 por M2 más X3 por M3 sobre la masa total. ¿Cuánto es X1? Acuérdense, la distancia para las figuras geométricas está colocada en el centro de la figura. Por lo tanto, si de aquí a acá vale 30, la mitad está aquí, que sería 15. 15 por 1/2 de M, que es el valor de M1. Para la segunda, la distancia sería en la mitad, que sería 5 por 1/6 de M. Y para la tercera sería 10 por 1/3 de M. Dividido entre M, sacando factor común M, elimina la M. Esta M se elimina con esta, esta con esta, esta con este, sacando factor común. Y lo que queda es multiplicar y sumar 15 entre 2 más 5 entre 6 más 10 entre 3 sumado. Eso me va a dar 11.7 centímetros. Entonces, a 11.7 centímetros está colocado el centro de masa en X. Si aquí tengo 10 y aquí tengo 15, 11.7 está aproximadamente por acá. Traza una línea imaginaria que se va a intersectar con la línea imaginaria de conseguir el centro de masa en Y. Hacemos el mismo ejercicio para Y. 1/2 de M, que es M1, por la distancia en Y. La distancia en Y de I sería, si esto vale 10, el centro está colocado a 5. Aquí. Para M2, 1/6 de M por la distancia. Aquí en el centro sería 15. Y para M3, 1/3 de M por la distancia. De aquí a acá vale 30. La mitad está aquí, sería 25. 25 centímetros. Realizo la operación, elimino las M y eso me da 13.3 centímetros. Entonces, a 13.3 centímetros está en Y. 11 está por acá, 13 está por aquí, el centro de masa está ubicado aproximadamente aquí, en este punto. Así se calculaba el centro de masa de todo este sistema conformado por 3 placas con estos tamaños
el planteamiento del problema o la manera de resolverlo era colocando cada masa de cada placa en función de la masa total, utilizando las relaciones de masa con respecto a las áreas. Son relaciones matemáticas que usted puede utilizarlas, que también son válidas cuando usted utiliza o trabaja con triángulos. Toda figura geométrica tiene relaciones matemáticas. Así se resolvía el ejercicio número 6. Para el ejercicio número 7, igual que el primer ejercicio, 3 bloques de chocolate que tienen de forma rara que tienen las siguientes masas y coordenadas. Para cada bloque se le daba el valor de la masa y las coordenadas en X y en Y. El valor de la masa y las coordenadas en X y Y. Positiva y negativa. El valor de la masa y las coordenadas en X y Y. Negativas y positivas. Para calcular el centro de masa en X, aplicaba la ecuación para cada una de las coordenadas en X, multiplicada por la masa, como se aplica la ecuación. 0,300 por 0,200, 0,400 por 0,100 y 0,200 por menos 0,300 entre la suma de todas las masas. Eso le daba 0,044. Para el eje Y, aplicaba la ecuación similar para el centro de masa en Y. 0,300 por 0,300, 0,400 por menos 0,400, 0,200 por 0,600, la sumatoria dividiendo entre la suma, eso le daba 0,0556 metros. Como ven, no había ninguna complicación. Era una operación totalmente mecánica, donde tenía que aplicar solamente la ecuación. No había complicación en ese ejercicio. Ni en el primero ni en el segundo. Todo era mecánico. Aplicaba solamente la ecuación. En el segundo, aplicaba una relación de masa con respecto a su área. A la masa total con el área total. Para ponerla en función de la masa total. Y aplicaba la ecuación de centro de masa igual que lo ha venido a aplicar. Para el último ejercicio, aquí había que pensar un poquito, pero tampoco era muy difícil. Tenía una barra horizontal unida a una barra vertical que tenía un extremo, una bola. La barra horizontal pesaba 4 kilogramos, la barra vertical pesaba 3 kilogramos y la bolita pesaba 2 kilogramos. La barra vertical tenía un tamaño de 15 metros. Ojo, 15 metros, pero estaba colocada a su centro de masa de la barra, porque como en el ejercicio de la placa, está en el centro de la barra, estaba 7.5. Ok, y la barra vertical tenía una longitud de 1,80 metros. Su centro de masa para la barra vertical estaba a la mitad de 1,80 metros en el eje Y. Y en el eje X a la distancia desde 4 hasta el centro de masa de la barra de 1,80. Sería 1,5 más la mitad de 1,80 si tuviera en el eje X. Y la bolita también estaba colocada a una distancia de 1,80 metros en el eje Y y a 15 metros en el eje y a 1,5, ¿vale? Y a 1,50 metros en el eje X. 7.25 en X, 0 en Y. 1,5 metros en X y la mitad de 1,80 en Y. 1,5 en X y la distancia era
1.5 en X. 1.5 en X y la mitad de 1.80 en Y. En esta posición, así se calculaba el centro de masa. La distancia por cada una de ellas. Ok. Pero el ejercicio pedía calcular un centro de masa o cómo se movía horizontal y verticalmente el centro de masa si la barra vertical se movía 90 grados y se colocaba en forma horizontal. O sea, 90 grados me iba a colocar la barra aquí, horizontalmente. Para esa figura donde esta barra estaba horizontal y esta barra estaba horizontal también, esa era la posición del centro de masa que se pedía calcular. Entonces, para entender la solución del ejercicio hay que recordar que siempre el centro de masa de una partícula siempre está ubicado a una distancia del centro de la partícula. Ok, lo primero que hacíamos era calcular el centro de masa de la partícula del sistema, utilizando la misma ecuación. En el eje X. $4 kilogramos por 0.750. Más la masa por la distancia en X. Esa distancia era 0 porque no tiene coordenadas en el eje X. Tiene coordenadas en el eje Y. Cero y 0. Aplicando la ecuación y resolviendo, eso me daba 0.333 metros. Para el eje Y, la primera masa no tiene coordenadas en el eje Y porque está en el eje X. Sería entonces, y la segunda sería 3 kilogramos por la mitad, que sería 0.9 más 2 kilogramos por 1.80 metros. 3 por 0.9 más 2 por 1.80 sobre la suma de esta masa más esta masa más esta masa en el eje Y. Así calculaba este centro de masa inicial y este centro de masa inicial, tanto para X como para Y. Vuelvo a repetir, el centro de masa inicial, ¿por qué utilizo centro de masa inicial y centro de masa final? Porque la figura se mueve con el ejercicio de una posición inicial que estaba anteriormente a una posición final cuando está esta barra acá. Entonces, esta barra no tiene coordenadas en el eje X, no tiene porque está colocada en el eje Y, igual que esta barra y esta barra. Inicialmente es así, finalmente sí va a tener esas coordenadas porque se coloca horizontalmente. Ok. Eso me da 0.700 inicialmente para Y y 0.333 inicialmente para X. Para X final. ¿Por qué solamente X? Porque es la única que va a tener coordenadas. Las tres barras van a tener solamente coordenadas en el eje X. No van a tener coordenadas en el eje Y. Entonces, 4 por 0.750. Bueno, disculpen, estamos teniendo problemas
con el internet y se me ha vuelto a cortar otra vez la videoconferencia. Vamos a terminar el ejercicio. Entonces sería 3 kilogramos por menos 0.900